país. La economía fundamental, pero ¿cómo está el empleo de los peruanos? ¿Vamos a crecer o no? ¿Qué ha dicho el gobierno? Pero además tenemos que ver estos temas en Facilito. Y quien lo va a contar en Facilito es Paola del Carpio, economista que nos acompaña cada jueves. Paola, bienvenida. Un tema que aparentemente es positivo, porque siempre el crecimiento de la economía, si crece la economía, es una buena noticia, pero hay ciertos bemoles. Así es. Recientemente el Ministerio de Economía ha presentado sus proyecciones para este y los siguientes 2 años en cuanto a crecimiento, y digamos que ante las peores condiciones en la economía internacional ha revisado a la baja la expectativa del crecimiento de la economía para este año. Ahora, te interrumpo chiquito. ¿Por qué es importante el crecimiento de la economía para las personas que nos están viendo en sus casas? Bueno, el crecimiento de la economía, primero, es generador de empleo, especialmente de calidad, si viene la inversión privada, y genera los recursos necesarios en el Estado para que se nos brinden los servicios públicos, ¿no? Y ya, la revisión ha sido de 3.6 a 3.3. Es 3.3 lo que el Ministerio de Economía estima que vamos a crecer este año, y esa reducción, porque son décimas, puede parecer poco, pero la diferencia es más o menos 2.600 millones de soles, que es aproximadamente lo que recibió este año el gobierno regional de Arequipa. O sea, inicialmente pensaban que íbamos a crecer 3.6, según el Ministerio de Economía vamos a crecer 3.3. ¿Y qué dicen las otras oficinas, digamos, que analizan el crecimiento? Así es, el Consejo Fiscal, así como otras entidades, están diciendo que el MEF viene siendo, a pesar de esto, muy optimista, ¿no? En parte porque no está subestimando un poco los efectos de lo que está ocurriendo en la economía internacional, y en parte también porque no está considerando lo suficiente el persistente daño que se le ha hecho a las expectativas empresariales y a la inversión privada potencialmente, ¿no? Entonces veamos qué han estimado otras entidades. El BCR estima que vamos a crecer 3.1%. El Fondo Monetario Internacional, que por cierto somos el único país en la región que revisó a la baja el crecimiento, 2.8%. Y Fitch Ratings 2.3%. ¿Por qué puede ser un problema que estemos siendo muy optimistas desde el MEF? Por un lado, porque así como ya está planeando el presupuesto y en qué va a gastar, está programando cuántos ingresos va a recibir. Si el MEF piensa que va a crecer más de lo que en verdad va a crecer, va a pensar que va a tener más ingresos de los que en verdad va a tener, y eso nos puede desbalancear. Ahora, Paola, yo he leído algo, tú me dirás si estoy bien o no, que siempre hay que crecer por encima del 5% para garantizar que ese crecimiento sea sostenido, genere empleo, dé las condiciones para que el país salga adelante, para que los jóvenes, los ciudadanos sientan que el país progresa por encima del 5%. Acá estamos por debajo. Así es, ¿no? Este tema del 5% es, digamos, un crecimiento sano que nos permitiría ir aumentando la productividad con comodidad, recaudar y generar empleos para las personas que se van incluyendo anualmente en el mercado laboral. Sin embargo, con el crecimiento, digamos, el más optimista de todos, el del Ministerio de Economía y Finanzas, hemos estimado que en el mejor de los casos aumentaría un poco más de 300.000 empleos, ¿no? Lo cual es bastante lejano al 1.000.000 de empleos que se nos ofreció en campaña. Buen punto. Creo que tienes otros gráficos que también nos ayudan a entender por qué esto es importante para todos. Así es. Entonces, ¿qué está pasando con el empleo, la chamba de las personas, ¿no? La buena noticia que nos ha dado el INEGI en este mes que acaba de pasar es que el empleo, la cantidad de personas empleadas, la gente con chamba, ya ha sobrepasado al número de personas empleadas de antes de la pandemia. O sea, lo que están acá. En este momento, en zonas urbanas son 13.8 millones de personas, ¿no? Pero el gran problema es que gran parte de este crecimiento ha sido informal, ¿no? La población ocupada, digamos, ha crecido más o menos 1.4 millones, pero la población ocupada informal en 1.03. O sea, casi todo ese crecimiento ha sido informal. O sea que de cada 10 trabajadores, 7 son informales. En zonas urbanas. ¿Y qué significa? ¿Por qué es una, digamos, por qué esto no es positivo? Porque alguien dirá, bueno, soy informal, pero igual tengo un ingreso, tengo plata, puedo llevar comida a mi casa. ¿Por qué eso no es lo ideal, digamos? Porque la informalidad está asociada a la desprotección, ¿no? Bueno, en la pandemia lo vivimos, ¿no? Cierra por algún motivo tu empleo, por algún motivo no puedes, no tienes el seguro necesario, la pensión luego, en fin. O sea, la informalidad te genera desprotección en las personas. Ahora, ¿por qué hay tanta informalidad? ¿Al empresario no le interesa, es explotador?
¿O hay otras condiciones que establecen por qué un empleo es formal o no lo es? Hay varios problemas detrás del tema de la informalidad. Por un lado está la baja productividad que tienen nuestros trabajadores y nuestras empresas. Tenemos el 99% de nuestras empresas son micro, pequeñas o medianas. Tenemos muy pocas grandes empresas que son las que generan más empleo de calidad. Y bueno, las legislaciones laborales también son un poco rígidas. Y podemos pasar a la siguiente como para ver que sí, es verdad que se ha recuperado el empleo para todos en promedio, pero no todos los grupos están en niveles prepandemia. Eso es interesante. Por edades, por ejemplo. Por ejemplo, en términos de edades, los más jóvenes son los más afectados, que aún hay 36.000 jóvenes menos que antes con empleos. Que antes de la pandemia. Que antes de la pandemia, efectivamente. Y esto es un problema porque conforme uno accede, según un estudio de GRADE, a empleos precarios en la juventud, la probabilidad de mantenerse en un empleo precario o de llegar a ser nini es elevada. Nini son los jóvenes que no logran estudiar ni trabajar, ¿no? Por nivel educativo, algo interesante es que la población más afectada es aquella con educación superior universitaria. Tenemos menos 267.000 empleos en este grupo. Y acá, ¿qué está pasando? Por un lado, podemos ver una tendencia que quizás se está contratando más a personas menos calificadas, pero por el otro hay problemas que hemos conversado antes estructurales de que no hay una relación tan directa entre lo que nos enseñan, la calidad de lo que nos enseñan y lo que necesita el mercado laboral. O sea, hay 250.000 de personas con estudios superiores, universitarios, que no tienen el empleo ideal, apropiado para esa calificación. No tienen empleo, sí, o sea, no que tienen menos empleo. Así es. Y lo último, para ir cerrando, Paola, me parece también interesante. Sí, lo último, creo que es también dramático, es que son las empresas más grandes las más afectadas en términos de número de empleos. Las empresas de más de 51 trabajadores tienen 500.000 menos de empleos que antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y estas son las más productivas y las que más empleo formal generan. Interesante, Paola, ver que hay muchos temas pendientes por solucionar. Nuestras autoridades, nuestros políticos, no solo el gobierno, el Congreso también tiene una tarea importante dando garantías, dando confianza para que el privado pueda invertir y generar empleos. Si 7 de cada 10 empleos, 8, los genera un privado, tenemos que apoyar a los privados. Muchísimas gracias, Paola. Muy claro la información económica que siempre tiene que ver con nuestro bolsillo y nuestro presupuesto familiar. Tenemos más información.